Bienvenidos a esta presentación de la discriminación de las personas con discapacidad intelectual en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos la invitación que hizo el maestro Juan Alberto García Arroyo, coordinador del área de Derecho de esta Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad de Estudios Superiores Ixtapaluca. En ese sentido, también agradecemos a los grupos que están aquí, a todos los estudiantes y también al maestro Víctor Rivera Roldán por su participación. En este contexto, quiero empezar presentando a los compañeros de la mesa, no sin antes agradecer al maestro Juan Alberto García Arroyo. Maestro Juan Alberto, para que nos dé una breve intervención. Hola, buenos días. Agradeciendo la asistencia de cada uno de ustedes y el compromiso por participar en este tipo de actividades. Bien, el día de hoy continuamos con las actividades que se están llevando a cabo en la Academia de Derecho, y entre ellas es la presentación del libro La discriminación a las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como ustedes bien saben, este código está próximo ya de manera inmediata a entrar en vigor en toda la República Mexicana y por lo tanto es importante llevar a cabo este tipo de actividades para empaparnos sobre esta nueva normatividad que nos va a servir para el ejercicio profesional. Por eso se está llevando a cabo esta actividad. Agradecemos la invitación del doctor Armando Gil Gaona, que nos está presentando el libro, pero también comentarles que continuamos con la dinámica en donde los estudiantes tienen que ser los protagonistas de este tipo de actividades. Los estudiantes que están próximos a ser egresados y a desempeñarse profesionalmente tienen que ir desempeñando un papel más activo en la universidad, con ese aspecto propositivo para desarrollar esas habilidades necesarias. El día de hoy tenemos a su compañera Citlali y a su compañera Dana del 181, y en la tarde vamos a tener a sus compañeros Tepegua y Pinedo, quienes van a estar participando, haciendo notar que la voz de los estudiantes también cuenta. Entonces, les agradecemos la participación. Recuerden que este tipo de actividades es fundamental. Reciban un saludo a nuestra coordinadora, la licenciada Margarita García Pedraza, y continuemos con la actividad. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de este ejercicio en principio es presentarles el libro y en segundo lugar hacer una reiteración a lo que comentaba ahorita el maestro García. ¿Por qué? Porque es un menester del doctor Gil Gaona, quien ha sido catedrático de diferentes instituciones, el propiciar que ustedes como estudiantes empiecen con un pensamiento crítico. No el hecho de que la norma se haya publicado y entre en vigor quiere decir que esté perfecta, porque todas las normas son perfectibles. Y en este sentido, una vez que fue publicado en junio de 2023 el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, fue que el doctor empezó esta lucha con respecto a las personas con discapacidad, una lucha que ha trascendido más de 30 años. En ese sentido también agradecer a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en específico a esta UES Ixtapaluca, porque se nos hizo muy innovador el hecho de que participaran estudiantes al momento de emitir comentarios sobre la presentación del libro. Y en ese sentido, me permito presentarles a Bautista Padilla Citlali, quien es estudiante de esta licenciatura y se caracteriza por un compromiso académico, así como su interés en el estudio de Derecho desde una perspectiva humanista y social. Ha fortalecido competencias en análisis jurídico, expresión oral y trabajo colaborativo, lo que le permite participar de manera activa en espacios académicos de discusión. Sus áreas de interés incluyen el derecho civil, familiar, con especial atención a la protección de los derechos fundamentales de grupos vulnerables. En el mismo
en el mismo marco de esta presentación. Recibámosla con un fuerte aplauso. Por otro lado, tenemos a Valerio Rosas Dana Paola, estudiante de la licenciatura en Derecho. Se ha distinguido por su interés y análisis jurídico con enfoque en derechos humanos, particularmente en temas relacionados con la inclusión y la no discriminación. A lo largo de su formación académica ha desarrollado habilidades en argumentación jurídica, pensamiento crítico e investigación, participando activamente en espacios de reflexión académica. Su interés se orienta hacia el estudio del impacto de las normas en grupos en situación de vulnerabilidad, lo que le permite abordar problemáticas legales desde una perspectiva ética y social. También tenemos al licenciado Andrés González Villarroel, quien es docente y abogado postulante, licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Derecho por la Universidad Azteca Chalco. También ha impartido clases en esta universidad en materias de Derecho Civil, Laboral y Agrario. Ha cursado el diplomado en Amparo y Derechos Humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado en Docencia por parte del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente es docente en esta Universidad Mexiquense del Bicentenario, en esta unidad Ixtapaluca, desde el año 2009. Ha trabajado en empresas Electra en el área de marketing como analista de mercados, gerente de sucursal, gerente regional en la zona del Pacífico y gerente de área. Laboró en el gobierno municipal de Chalco y en el área de regidores de 1997 a 2003. Es abogado postulante en materia de Derecho Civil y Derecho Familiar desde 2008. Un aplauso también, por favor. Y por último, les presento al autor de su ópera prima, al doctor Gil Gaona, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad de América del Norte y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Pantlato, además de que es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Su sólida formación académica se ha reflejado siempre en una trayectoria profesional guiada por la ética, el servicio social y el compromiso social. A lo largo de su carrera ha combinado el ejercicio del derecho con la docencia, desempeñándose como profesor en instituciones de gran prestigio, entre ellas la UNAM, la Universidad de Anáhuac del Norte, la Universidad Femenina de México, donde ha impartido materias fundamentales como Derecho Civil, Derecho Penal, Teoría General del Proceso y Derechos y Obligaciones. Su labor como docente ha dejado una profunda huella en generaciones de estudiantes, gracias a su capacidad para transmitir el conocimiento jurídico con claridad y rigor. En ámbito legislativo, el doctor Gil Gaona ha contribuido efectivamente a la colaboración y revisión de importantes reformas jurídicas, entre ellas al Código Civil, a la Ley General de Educación, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley General de Atención a Personas con Discapacidad, así como a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Su participación ha sido fundamental para impulsar un marco legal más justo e incluyente. Démosle un aplauso, por favor. Ahora sí, ya que le quitamos los nervios, vamos a pasar con su compañera Citlali Bautista Padilla. Adelante. Buenas tardes. Primero que nada quiero empezar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez han pensado cómo se sentirían si alguien más estuviera decidiendo por ustedes? No me refiero a solo una decisión, sino a todas las decisiones. Como por ejemplo, qué estudiar, qué firmar, qué aceptar o qué no aceptar. El aceptar o no aceptar me refiero a todas las decisiones, incluso para saber qué es mejor o no en su vida. Ahora imaginen que esto pasa no porque ustedes no quieran
tomar esas decisiones por ustedes, sino porque alguien designó que no son capaces para tomarlas. De eso se trata el ensayo del que vengo a hablarles hoy. Este texto, escrito por el doctor Armando Gil Gaona, nos pone frente a una realidad muy fuerte. Cómo el derecho durante muchos años ha tratado a las personas con discapacidad intelectual y cómo, en muchos casos, en lugar de protegerlas, las ha limitado. Y lo interesante aquí es que no es un tema lejano. Es algo que afecta directamente la dignidad de las personas. Para entender el problema necesitamos entender algo básico, que es la capacidad jurídica. Esto se puede explicar en palabras simples. La capacidad jurídica es tener derechos y poder ejercerlos. Es decir, que los derechos no solo se queden de forma teórica, sino también puedan aplicarlos y usarlos en su vida diaria. Pero aquí es donde empieza el problema. Durante mucho tiempo el derecho decía, si tienes una discapacidad intelectual, entonces no puedes decidir por ti mismo. Y aquí el sistema, ¿qué es lo que hacía? Te asignaba un tutor. Esto se justificaba como protección. Pero aquí viene una pregunta. Esto se justificaba como protección, pero aquí viene una pregunta importante. ¿Realmente es protección? Cuando le quitas a alguien la posibilidad de decidir sobre su propia vida, el ensayo nos hace ver algo muy fuerte. La discapacidad no es lo mismo que incapacidad. No todas las personas con discapacidad necesitan a otra para poder tomar decisiones sobre su vida. Muchas solamente necesitan apoyo. Aquí viene el cambio clave. Antes el derecho decía yo decido por ti. Ahora el derecho dice yo te doy las herramientas para que puedas decidir por ti mismo. Y aunque parezca un cambio pequeño, la verdad es que hace mucho la diferencia. Otro punto importante es cómo entendemos la discapacidad. Antes se usaban términos ofensivos para referirse a la misma, como ser anormal, subnormal, incapaz, entre otros. Hoy entendemos que esos términos están mal. Están mal porque la discapacidad no solo está en la persona, sino muchas veces está en la sociedad. Esto se presenta cuando vemos la falta de accesibilidad que tienen estas personas, la falta de información clara o la falta de inclusión. Entonces, el problema ya no es individual, es cuando se hace a nivel social. Y aquí entra algo clave, el cambio internacional. En el año 2006 se crea la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos dice esta convención? Nos dice que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Es decir, nadie debería perder su derecho de decidir, pero también reconoce algo importante. Reconoce que algunas personas sí necesitan apoyo, mas no sustitución. Un ejemplo claro para poder entender esto es, no es lo mismo que alguien firme por ti a que alguien te ayude a entender lo que estás firmando. Ahora, el ensayo también nos señala algo incómodo. En México todavía hay contradicciones. Por un lado, se reconocen derechos, pero por otro, existen figuras como tutela o estado de interdicción. Muchas veces estas figuras siguen limitando a las personas. Y aquí viene una frase clave. El derecho dice que protege, pero a veces lo hace quitando la libertad. Algo muy importante es que este ensayo no nos dice que todos deben actuar solos. De eso no se trata. Se trata de entender de que hay muchos casos, como por ejemplo, hay personas con discapacidad que son capaces de decidir por ellas mismas. O hay casos donde las personas sí necesitan apoyo y otras donde las personas necesitan una representación, pero a lo que va es que no todos los casos son iguales. Aquí viene algo importante para nosotros como estudiantes.
Este ensayo no solo nos enseña derecho, nos enseña a cuestionarlo, a no aceptar las cosas solo porque así están en la ley, sino a preguntarnos si realmente son justas. Para cerrar, quiero regresar a la pregunta que les hice en el inicio. ¿Qué pasaría si alguien decidiera por ustedes? Probablemente sentiría que algo no está bien, que les están quitando algo muy importante. Eso es exactamente lo que este ensayo nos invita a reflexionar, que decir no es un privilegio, sino es un derecho, y que el verdadero reto del derecho no es sustituir a las personas, sino darle las herramientas para que puedan decidir por ellas mismas, porque al final todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a necesitar apoyo de alguien. Eso no se necesita significar perder nuestra voz. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilary. Hay que destacar cosas muy importantes que mencionó su compañera, entre ella, y es una de las cosas que ustedes verán ya que estén afuera, ya egresados, o en algunos casos algunos que ya trabajan se han dado cuenta. Todos los casos no son iguales. Ningún caso es igual al otro. Y ustedes ya lo verán, se parecen, hay similitudes, pero no es lo mismo. Y eso también pasa con las personas con discapacidad y sobre todo con las personas con discapacidad intelectual. Entonces, como dice ella, reflexionemos si hay personas que tienen la capacidad sí para poder decidir o si no, para que puedan ser representadas. En ese sentido, también le voy a dar el uso de la voz a su compañerita, Dana Paola Valerio Rosas, para que salga su intervención. Gracias. Hola, buenas tardes o días todavía. Hoy quiero invitarlos a una reflexión sobre un tema que no solo pertenece al ámbito jurídico, sino mismo al núcleo de la dignidad humana: la discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual dentro del sistema legal. El libro que están presentando el día de hoy es La discriminación a las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos enfrenta una realidad muy incómoda, pero necesaria. El derecho que debería proteger a los más necesitados históricamente ha sido un instrumento de exclusión. Y surge aquí una pregunta fundamental: ¿puede el derecho a seguir llamándose injusto si limita la voz a quienes más necesitan ser escuchados? Yo les voy a explicar un poquito de mi opinión sobre lo que trata el libro. Sobre analizar cómo las normas jurídicas, especialmente en materia civil y familiar, han tratado a las personas con discapacidad intelectual como ciertos límites o les ponen como barreras de las cuales no pueden tomar decisiones. El eje central del libro es la capacidad jurídica, entendida como la aptitud para tener derechos y ejercerlos. Sin embargo, el autor evidencia que, tradicionalmente, como todos sabemos, la capacidad se divide en dos: de goce y de ejercicio. La capacidad de goce pues, es básicamente tener derechos, y la capacidad de ejercicio es poder ejercerlos. Y aquí surge el primer problema: a muchas personas con discapacidad se les reconoce lo primero, sin embargo se les niega lo segundo. Esto lleva a figuras como la tutela, el estado de interdicción, que lejos de proteger han terminado por anular la voluntad de las personas. Algunos temas que toca el libro, que para mi gusto fueron como los más importantes, es el lenguaje jurídico como herramienta de exclusión. El libro plantea que algunas veces trata de pasar desapercibida. El lenguaje jurídico no solo comunica, sino también excluye. El derecho utiliza un lenguaje técnico como condenar conceptos muy complejos, requiere formación especializada o ciertos términos que basan a las personas que parte de la carrera de derecho sabemos qué significa. Pero esto genera un problema estructural. Quien no entiende el lenguaje queda fuera del sistema legal. El texto explica que el lenguaje jurídico define derechos, establece obligaciones, interpreta la realidad social. Sin embargo, al ser inaccesible, se vuelve una barrera, limita la participación de las personas y genera desigualdad en el acceso a la información.
Para una persona con discapacidad intelectual o incluso sensorial, comprender un contrato, participar en algún juicio o simplemente entender una sentencia puede ser prácticamente imposible si no se lleva con un apoyo adecuado. El segundo tema que toca el libro es la confusión histórica entre incapacidad y discapacidad. Este creo que es uno de los temas que toca más el libro y como de los más críticos. Durante siglos, el derecho asumió que si una persona tenía discapacidad intelectual, entonces era incapaz jurídicamente. Esto lleva pues, a diferentes clasificaciones rígidas, generalizaciones injustas, eliminación de la autonomía individual, hasta ciertos como sobrenombres a esas personas. ¿Qué se equipara y le dan esa información? Bueno, que incapacidad legal, que es limitación jurídica, con discapacidad, que es condición personal. El libro explica que existen distintos grados de discapacidad. Algunas personas pueden tomar decisiones con apoyo, u otras requieren asistencia parcial, pero no sustitución total. Sin embargo, el sistema tradicional no analiza casos individuales, aplica soluciones generales e impulsa mucho la configuración de la tutela. Esto da como consecuencias que se anulaba la voluntad de las personas, no podían firmar contratos o bien no podían administrar sus propios bienes. El tema creo que el que abarca más es la crítica al sistema jurídico. Como lo que mencionaron, pues el código pues apenas sí, como en puerta, pero aún no se sabe cómo aplicarlo. Hay muchos profesores que tenemos dando clases que saben que como no están totalmente seguros de cómo va a funcionar este código. Así que pues el libro como que marca mucho ese tema en cuestión de pues, el sistema jurídico. Aunque pues México ha avanzado, ha firmado tratados internacionales, reformó la Constitución, está con los derechos humanos, sin embargo la práctica legal pues aún no se conserva pues, con estructuras discriminatorias. Algunos puntos señalados en el libro como problemas son la persistencia de la tutela, sustitución de la voluntad, términos como incapaz, demente, apoyos extraordinarios, falta de claridad en su aplicación. El problema no es solo legal, sino también estructural. Imagínense por un momento, tener derechos y no poder ejercerlos, tener voz, pero que alguien más hable por ustedes. Eso es lo que durante muchos años han vivido muchas personas con discapacidad y el derecho, en lugar de liberarlas, solo los ha silenciado. En conclusión, este libro nos obliga a replantear uno de los pilares más importantes del derecho, la forma en que reconocemos a las personas como sujetos de derecho. Hoy el reto es distinto, ya no se trata de decidir por los demás, sino constituir un derecho, ya que acompañe, apoye y garantice que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica. Como futuros profesionistas del derecho tenemos una responsabilidad muy clara, no limitarnos a aplicar solo las leyes como están, sino cuestionarlas, mejorarlas y hacerlas verdaderamente incluyentes. Porque al final un sistema jurídico no mide por la perfección de sus normas, sino por la capacidad de reconocer la dignidad de cada persona. Si mañana alguien decidiera por ti, ¿seguirías siendo libre? Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el uso de hablamos a la licenciada Andrés González y Arroyo. Hola chicos, buenas tardes. ¿Escuchan correctamente? Bueno, todos tenemos conocimiento de ya está en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La aplicación, ya lo hemos comentado, va a ser hasta que finalmente las legislaturas de los estados soliciten a los congresos para que finalmente se puedan aplicar. Yo estoy leyendo el libro y hay muchas reflexiones, por lo cual esta es mi participación. Como ustedes saben, ha evolucionado finalmente el concepto de capacidad, ¿verdad?, hasta llegar finalmente a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado en cuestión del estado de intervención. Es decir, que la Suprema Corte declara que es inconstitucional
que todas las personas tienen la capacidad plena para poder tomar decisiones. De ahí cambia toda la cuestión, ¿no? Hay que entender también el artículo 1 constitucional, que seguramente lo recuerdan, que establece que todas las personas, ¿verdad?, que se encuentren en el territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales. De ahí que estaba comentando la compañera, ¿verdad?, en este caso de la Convención para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y como lo tanto, si México firmó un tratado internacional, pues obviamente tendrá que aplicar, ¿verdad? Esa es una cuestión que todo el mundo lo conoce. ¿Ves? El 13 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad a todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, convirtiéndose esta primera Convención Internacional sobre los Derechos Humanos que se aprueba en el siglo XXI. El libro Discriminación a las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una cuestión de análisis, jóvenes. Yo lo he leído en ocasiones, ¿no? Una y otra vez de cuenta. Y a veces no llego a comprender exactamente qué es lo que finalmente la interpretación, ¿no? Ahí le agradezco mucho al doctor porque de esa manera me abre también, ¿no?, la posibilidad de empezar un poquito más a discernir acerca de los conceptos, de los cuales todavía no comprendo teóricamente. En la práctica pues va a ser un poquito más complicado todavía. Entonces aquí hay un análisis crítico, ¿no? El autor identifica varios errores y de acuerdo al artículo 445 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo voy a estar repitiendo, no, ya no voy a decir el Código Nacional para no estar repitiendo, porque si no voy a llevar las 2 horas y entonces ya no vamos a terminar rápidamente. Entonces, el artículo 445 del Código Nacional establece que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El Código Civil respectivo regulará las modalidades en que las personas pueden recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se presentan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo a la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y, en consecuencia, la manifestación de la voluntad. ¿Cuál es finalmente lo que es el error? ¿Verdad? Es finalmente que el Código de Procedimientos Civiles y Familiares está finalmente invadiendo la competencia. Debo recordar que finalmente todos los derechos, la capacidad establecida en los códigos civiles de cada entidad federativa. Y el Código Nacional establece y está metiendo una cuestión que es sustantiva, no es procedimental. Acertadamente el doctor así lo está y yo estoy totalmente de acuerdo con esta situación. Entonces no puede meterse, ¿verdad? Si en este caso tenemos los códigos civiles, porque entonces el Código Nacional se está metiendo en la parte sustantiva que no le corresponde. Hay un error ahí, ¿no? Otro error del cual está en el artículo 452 dice que cualquier persona que tenga prueba de que la persona designada jurídicamente como apoyo, aquí viene la cuestión del apoyo va a ser la persona que va a auxiliar y va a apoyar a la persona que tiene cierta discapacidad. Bueno, dice, no está actuando de conformidad con la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona apoyada, estará autorizada para poner este hecho en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien deberá tramitar vía incidental para realizar las diligencias y corroboraciones pertinentes a fin de adoptar medidas correctivas, en su caso incluida la posibilidad de remover a la persona designada como apoyo. Aquí viene la cuestión: si una persona se da cuenta de que finalmente la persona que está de apoyo no está realizando bien las cosas, ¿cómo van a promover dentro de, en este caso, vía incidental? Tendrían que tener conocimiento, ¿no?, en este caso, del expediente, de todo lo que ha acontecido, y es donde viene la otra cuestión del error, ¿no? Entonces hay una cuestión de un desconocimiento
no procesar. No puede ser cualquier persona que yo, porque conozco de que la persona que es apoyo está haciendo mal su trabajo, inmediatamente voy a promover, ¿no? Tiene que tener cierta capacidad y legitimidad para que finalmente pueda actuar. Y otro de los aspectos muy fundamentales también, que también lo reconoce la Convención, en este caso la participación de la familia. Y aquí viene una definición de PINA para poder entender finalmente. Dice que la familia es el grupo social básico unido por vínculos de parentesco, ya que por sangre, adopción, se considera el núcleo fundamental de la sociedad donde se brinda protección, afecto, sustento a sus integrantes. Por lo tanto, la familia conoce los deseos, conoce finalmente cuáles son lo que no le gusta, en este caso a la persona, ¿verdad? Pero dentro del mismo código está excluyendo la participación de la familia, que no la tome en cuenta, ¿verdad? Para hacer apoyo, entonces ahí es donde viene la cuestión. Y esto también está establecido dentro de la misma convención, ¿verdad? En la convención establece que la familia, en el inciso 10º de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece: convencidos de que la familia es la unidad colectiva, natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, y de las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir protección y asistencia necesaria para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente en igualdad de condiciones. El artículo 454 establece: la autoridad jurisdiccional no puede designar como apoyos a personas que tengan conflicto de intereses con la persona apoyada. No será considerado como conflicto de intereses la simple relación de parentesco que tenga la persona apoyada con quien proporciona el apoyo. En pocas palabras, la familia queda excluida, en este caso, de la participación para poder tener el apoyo necesario. Sabemos perfectamente que la familia nos conoce perfectamente, todos nos conocen, sabemos cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, y en este caso el Código Nacional pues no lo contempla la participación. En conclusión, la propuesta de, en este caso, el autor de este libro establece la desaparición total de la tutela y curatela sin una transición técnica adecuada, genera inseguridad jurídica. Segundo, en lugar de parches procesales, México debió promulgar una ley general sobre discapacidad y uniformar criterios y garantizar efectivamente los derechos humanos en todo el país. Propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares para incorporar salvaguardias sólidas que protejan la autonomía como integridad y bienes de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, todo lo que estuvimos comentando, yo sé que a veces hay cosas que no las comprendemos al 100%. Esta es una invitación también a que nos sumemos también al estudio y a la reflexión de temas importantes. Yo he comentado, ¿no?, que finalmente el tronco común de todas las materias pues es el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, los cuales tenemos la obligación de conocer perfectamente bien, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho también por haberme dado el uso de la palabra, doctor. Y ustedes, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Como ven, reflexionando un poco más con respecto a los comentarios del licenciado González Villarroel, el factor común es que sean críticos, muchachos. El factor común es que no solo el hecho de que se establezca o que en determinado caso se publique una ley o una norma oficial mexicana, sea el hecho de que ustedes digan: ah, sí, está bien, está perfecto. No, chicos, ustedes también tienen que ser críticos, tienen que ir más allá para saber si sí o si no es benéfico, y en determinado caso si respeta derechos humanos. Porque una de las cosas que hace reflexión el doctor
discapacidad es eso. Yo estuve en un intercambio de ideas, porque yo pensaba que era discapacidad, ¿no? O era discapacidad, o era minusválido, o era incapaz. Pero el término ahora correcto es persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motora. ¿Por qué razón? Porque lo primero y antes que nada, antes de esta condición, es persona, ¿sale? No es alguien ciego, no, es la persona con discapacidad visual, ¿vale? Entonces, tienen que ser críticos también en ese sentido, muchachos. Y para abundar en esta reflexión, le doy el uso de la voz al autor de la discriminación con las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el doctor Armando Figueroa. Gracias. Yo respeto a la Universidad del Bicentenario de Campos Vista por esta invitación, por profesor Juan García. Yo quiero comenzar con una reflexión. Yo creo que ya hay jóvenes, señoritas, que incluso están leyendo, hay quienes están durmiendo. Quizá porque les parezca árido el tema, quizá porque les parezca aburrido. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen en su casa una persona mayor de edad que ya puede comenzar a perder la memoria? Puede tener signos de Alzheimer. ¿Y cuántos de ustedes que seguramente se van a regresar tendrán en su seno familiar un niño con síndrome de Down, un niño con deficiencia mental? De eso trata el libro. No se trata de un tema más. El libro pretende abordar dos vertientes: la jurídica y la humana. Para mi sorpresa pensé que el Código Civil del Estado de México ya estaba armonizado con el resto de 31 más. Y veo con tristeza que todavía tiene vocablos del siglo XX, palabras que copió del Código Civil del 28 del Distrito Federal. Leo el artículo 2.2, restricciones de la personalidad. Los abogados sabemos que la calidad de persona se adquiere con el nacimiento y siempre con la muerte. Y aquí hay un error garrafal del legislador mexiquense. Dice así: la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica. No, señores, no es a la personalidad jurídica, es a la capacidad jurídica. Y por ahí ya nos corrigió un doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. No es capacidad jurídica, es capacidad legal. Porque lo legal es jurídico, pero no todo jurídico es legal. ¿Qué significa esto? Pues que su código, señoras y señores, está obsoleto, no se ha modificado. Es una vergüenza. Lo grave no está ahí. Lo grave está en el capítulo de la tutela y la curatela. Dice el artículo 4.230:
incapacidad natural y legal. Fracción 1, los menores de edad. Fracción 2, los mayores de edad disminuidos o perturbados de su inteligencia. Por lo tanto, los mentales, aunque tengan llamados lúcidos. 3, los sordomudos que no sepan leer ni escribir. 4, los ebrios consueturinarios y los que actualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que altere su conducta y produzca dependencia. Y fracción 5, las personas que por cualquier causa física o mental no pueden manifestar su voluntad por algún medio. Quiero decirles que desde 1982 la Organización de Naciones Unidas adoptó las definiciones que diseñó la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, 1982. En 1992 yo promoví la reforma al Código Civil del Distrito Federal, justamente para erradicar términos ofensivos, peyorativos, indignantes, porque les aseguro que ninguno de sus parientes, al abuelito, a la abuelita, le pueden decir que está loco, que está demente. No, señores, la persona tiene una condición de discapacidad intelectual. Dice el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad que se entiende por deficiencia. La deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica. Y discapacidad es toda restricción debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro de los rangos del resto de la población. Esa es discapacidad. ¿Qué nos dice el Programa de Acción Mundial para Personas? Que hay dos clases de discapacidad. O tres: discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad intelectual. Estas son las tres especies de discapacidad. Por esa razón, durante casi 40 años hemos promovido la reforma a todos los códigos civiles de la República Mexicana. Y como verán, todavía no terminamos. El Código Civil del Estado de México y el de Tlaxcala continúan manejando estos conceptos, repito, ofensivos, discriminatorios. En 2004 participé en los trabajos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué fue lo que se planteó en esa convención? Había dos bloques: el de aquellos que piensan que hay que desaparecer porque creen
ocasión tuvieron accidentes que les provocaron lesiones cerebrales. A uno lo dejó parapléjico, a otro lo dejó a la mitad. Pero actualmente las enfermedades de la diabetes, la hipertensión, están generando más personas con discapacidad intelectual. Esas las vamos a desaparecer por decreto. Obviamente no. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que ya no pueden manifestar su voluntad, sus propias determinaciones? Dice la Corte, la palabra apoyo de la que habla esta convención no es jurídica. No la podemos aplicar así, a la ligera. El apoyo debe entenderse como asistencia. Y dice la Corte que debe realizar el tutor, que va a estar supervisado por el curador. ¿Y cómo deberá ser esa asistencia? En el bloque en el que yo estaba, en la convención, decíamos, no es blanco y no es negro. No se pierde la capacidad intelectual en términos absolutos, y menos tratándose de deficiencia mental congénita. La deficiencia mental congénita tiene tres espacios: profunda, moderada y limítrofe. Es verdad, la limítrofe, la superficial, es factible rehabilitarla, y que los jóvenes que antes fueron niños puedan desenvolverse en un trabajo regular. Y repito, todos tenemos un conocimiento de un niño con deficiencia mental. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura mexicana que se conoce? Los escondemos, los ocultamos, para que la gente no se burle de mí. Tú escogiste que tu hijo tuviera deficiencia mental. Tú escogiste que tu hijo tuviera síndrome de Down. No. Es una condición al azar. Y por ejemplo, en el síndrome de Down, si bien es cierto que el óvulo maduro de la mujer a los 40 años, a los 50 años, puede provocar síndrome de Down, también es verdad que los jóvenes, que las parejas jóvenes, está habiendo mayor incidencia del síndrome de Down. Y nadie está exento. Todos podemos sacarnos el billete de la lotería. En una época abrí un bufete único gratuito para apoyar a las madres abandonadas por el padre que resolvió su problema abandonándolos. Y las terapias son caras. Por eso la justificación de la creación de
reformas a la legislación. Dice el artículo 2, tercer párrafo: por discriminación, por motivos de discapacidad, se tendrá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga como propósito obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la negación de ajustes razonables. Bueno, ya leí cómo concibe el Código Civil mexiquense la incapacidad legal y natural. Hay también un error, porque asociar una condición física natural con una cuestión jurídica. El legislador del 28 dijo que había que atender a la condición, al desarrollo físico, intelectual del individuo. Y eso es lo que la Corte ha rescatado. Entre mayor asistencia requiere una persona, va a obedecer al grado de discapacidad intelectual. A menor discapacidad intelectual, esa asistencia también va a ser menor. Y dice la Corte, esa circunstancia deberá expresarse en la sentencia con el concurso de los especialistas en psicología, en psiquiatría, trabajo social y sobre todo con la familia, porque conocen a la persona desde bebé, de su desarrollo, de sus necesidades, etc. Y en un afán de querer empatar este Código Nacional con la Convención, cometieron uno de los peores errores: sustituir el procedimiento para el nombramiento de tutor y curador por algo que denominaron la designación de apoyos extraordinarios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de apoyos extraordinarios? ¿A quién va dirigido? No dice cuáles son o quiénes son los destinatarios. Tendría que haber dicho para las personas con discapacidad. Pablo dice: lo cual implica una exclusión según la Convención del régimen jurídico. Estos, perdón por la expresión, estúpidos, pensaron que eliminando la palabra discapacidad estaban cumpliendo con la Convención, cuando fue todo lo contrario. Si lo están excluyendo del ordenamiento jurídico nacional, evidentemente que es una discriminación y viola el artículo 1 constitucional, que también prohíbe la discriminación. Lo que pasa es que la Convención es mucho más precisa, es mucho más ilustrativa, es mucho más descriptiva. Y obviamente el hecho de haber eliminado la palabra discapacidad de esa tercera sección, eso es
manzanitas, que es una discapacidad, que es la otra, para pasar a rescatar lo bueno de la tutela. Dice todos los pueblos locales que a propósito de la tutela es la guarda de la persona y los bienes de la persona sujeta a ella. Y la tutela se considera una institución de interés público irrenunciable. Pues todo eso lo desmanteló el Código Nacional. Para el Código Nacional eso no importa. Interés público, ¿qué es eso? Lo desmantelaron. Y algo más grave que estoy escribiendo en la segunda parte. Imagínense ustedes, muchachos, que lo que dice el Código Civil lo trasladaremos al Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué pensarían? Una violación. Pues eso fue lo que hicieron los diputados y senadores. Copiaron el Código Civil español y lo pegaron al de procedimientos civiles. O sea, no hay procedimiento. No hay procedimiento. Bueno, sí, en 2 líneas hicieron salvar o lavarse la cara. Recordemos que los reproductores y curadores se tramitan en la vía de jurisdicción voluntaria, que ni es jurisdicción ni es voluntaria. Nos han metido los profesores de derecho procesal. ¿Por qué no es jurisdicción? Pues porque no hay controversia. No hay contraparte con la que voy a pelear. Y no es voluntaria. Porque el juez no dice, a ver, ¿qué va pasando por ahí con la persona con discapacidad intelectual? No. Tengo que promover ante el juez familiar la declaratoria que la persona necesita de una representación. Esos son los temas que estoy criticando en el libro, así que por favor compren. Comercial. Para que estén analizados y no los sorprendan. Bueno, ni los profesores están al día. Sí. El año pasado, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, el director de Derecho era lo que me decía: doctor, estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a cambiar nuestro plan de estudios con todas estas burradas. ¿Qué les vamos a enseñar a los estudiantes? ¿Cómo van a salir a litigar? ¿Cómo van a defender a sus clientes? Regreso al punto del procedimiento. En 2 líneas dice el Código Nacional: la designación a los apoyos extraordinarios se va a tramitar por la vía oral sumaria. ¿Qué pasó? Si no hay controversia, ¿por qué me llevas a pelear en la vía oral sumaria? ¿A quién voy a demandar? Ese es el problema ante los cuales se van a enfrentar los jueces. Y ya tuve noticias de 2 o 3 jueces que ya se declararon incompetentes intelectualmente, no por materia. Entonces, la invitación es: involúcrense, empápense, familiarícense con el tema. Muchas gracias. Bueno, señorita Citlali, ¿cómo van los nervios? Ya, hasta.
Por favor, ya. Entonces eso quiere decir que voy a abrir un periodo para preguntas y respuestas y si ya les pasaron los nervios, les toca a ustedes. Entonces, preguntas, comentarios, no sé, niños, ¿con quién vas a la mano? Con eso todo lo demás van a seguir, ¿no? Ok, aprendiendo al calor de la situación, la verdad que estoy aquí quemándome. Voy a pedir al maestro García que se acerque por favor y nos pueda presentar a su coordinadora, por favor. Bien, continuando con el programa de la actividad, pedimos que nos acompañe aquí enfrente a nuestra coordinadora general de la unidad, la licenciada Margarita García Pedraza. Gracias, buenos días. Ahí, adelante. El doctor le va a donar a la biblioteca un ejemplar para su consulta. Entonces, por favor. Sí, de frente. Véngase, profesor. ¿Nos puede tomar Tomen una foto, muchachos. Todos de la mano del doctor García. Toma, ahí. Y vamos. Que lo ponga ahí para que también le tomen la foto. Eso se haga. Chicos, muchas gracias por haber acudido. Les agradecemos su participación también al maestro González, a la maestra Citlani, y le voy a ceder la voz a la maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy, a nombre del profesor rector, el maestro Gaudencio Martínez, pues es para mí un orgullo, sobre todo contar con tan emblemático conocimiento en estas instalaciones. Agradecer al doctor Armando Gil Gaona, que hoy esté con la comunidad colibrí. Hablar de la discriminación de las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares creo que nos lleva a una gran reflexión. Pero sobre todo la dinámica, que la verdad quiero felicitar, quiero agradecer, pero sobre todo mi reconocimiento para ustedes que levantaron la mano desde el primer momento y dijeron, yo lo leo, yo quiero participar. Gracias, maestro, porque también requiere de aliados. Y como dicen que para hablar del tema hay que tener el conocimiento, pues felicito que estén aquí y yo creo que hoy van a poder hacer un buen debate después, aunque sea un comentario de los pros y los contras. Felicitarte una vez más, maestro Alberto, por el trabajo que estás haciendo para la Academia de Derecho, por el trabajo que estás haciendo para los estudiantes. Y la verdad es que yo quisiera hacer una reflexión para los universitarios en el tema de Derecho, acerca del libro. Y en este libro nos habla un poco del Código Nacional de los Procedimientos Civiles y Familiares, que se supone moderno y garantista. Sigue arrastrando una lógica del siglo XIX, que era lo que se hablaba ahorita en palabras del escritor. De la sustitución, cuando una persona con discapacidad intelectual llega a un juzgado familiar o civil, el Código Civil lo mira todavía con esa sospecha, con esa zozobra, o le piden inclusive hasta los certificados de capacidad. Le impone tutores, que era la otra parte que también ahorita en los mensajes que estaba escuchando y nos decían, que dicen por ella y que en la práctica le cierra la puerta para testar, casarse o administrar sus propios bienes,
sin que alguien más hable en su lugar. El libro documenta artículos por artículo donde el Código viola las convenciones sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero es una reflexión importante hacer. El artículo primero constitucional no es criticar por criticar, es evidenciar que la discriminación también se legisla. Hoy, dentro de las políticas públicas nacionales, pues tenemos un programa social que da, y que así se llama, un apoyo para el tema de la discapacidad, pero aquí también veíamos lo que la ley dice que es discapacidad, y hablar de la discapacidad intelectual va más allá. Jóvenes, ustedes tienen dos caminos. Uno que es aplicar la norma como está y convertirse en el operador de la discriminación, decir y sumarse a decir así está y así viene en el código. Pero eso no es lo que queremos en nuestra comunidad, y por eso celebro que vivan esas experiencias. La otra opción es usar el control de lo que ya existe en la convencionalidad, implicar la norma discriminatoria, exigir ajustes del procedimiento y crear procedentes. Es decir, usar el derecho para corregir el derecho. He ahí la importancia que radica en el trabajo que ustedes están haciendo. En algún momento, recuerdo afuera de esa aula magna, no sé si por aquí está el compañero, me decía, oiga, no estamos de acuerdo con estos temas. Y en algún momento les decíamos, ustedes de derecho conocen el caminito, ustedes de derecho saben cómo podemos aportar o cómo podemos tocar las puertas para que quienes están haciendo estas leyes vean que también podemos incidir en esos cambios. Hoy, en esta reflexión, creo que ha llegado ese momento. Hoy, a través de esta reflexión, a través de este segundo camino, los invitamos a no dejar y seguir trabajando bajo los términos discriminatorios que se dan, porque desafortunadamente hoy el tema de las personas con discapacidad no ve edad. Antes decíamos, ¿no? Y a nuestra época y a nuestro tiempo decíamos, pues cuando estemos grandes ya no vamos a poder caminar como se debe. Hoy el tema de discriminación intelectual es un tema que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar, pero con la mejor ética y profesionalismo que atañe a lo que son los universitarios de la mejor institución, la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Independencia y libertad de pensamiento. Muy buenas tardes, y que esta tarde de conocimiento sea para ustedes parte de lo que nazca, más inquietudes para poder realizar más actividades dentro de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Ok, chicos, entonces terminamos esta presentación por hoy. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias también al maestro García, a los ponentes de la mesa. Agradecemos por toda su entrega. Hasta luego, gracias. El comercial, allá acá podemos estar.